estamos en el capítulo 11 de la justificación. Hoy veremos el párrafo 2. Iniciamos recordando unas pocas cosas de lo que ya hemos estado viendo. Vimos una primera definición de la justificación, la cual obtuvimos del Catecismo Menor de Westminster. Dice la pregunta 33, ¿qué es la justificación? Y dice, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Aquí les pregunto, hermanos, ¿por qué en esta definición se aclara que la justificación es un acto? Es una sola vez y ocurre y es para siempre. Ajá, exacto. Define que es un acto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque está la confusión del católico romano, donde ellos piensan que es un proceso, ¿verdad? Que Dios justifica, pero en base a las obras del hombre. Así lo entienden ellos, como un proceso. Entonces, por eso define que es un acto, porque es una sola vez y para siempre. ¿Verdad? El Señor nos justifica en el tribunal, en su tribunal. Acuérdense, es un acto legal, da el mazo, perdonados una sola vez, para siempre, de todos nuestros pecados. Por eso, primeramente, aclara que es un acto. Por eso dice de la libre gracia de Dios. En este acto, ¿verdad?, donde se nos imputa la obediencia de Cristo, recordemos eso, la obediencia como un todo, se nos imputa, ¿verdad? En la confesión se hace una diferencia entre la obediencia pasiva y la obediencia activa, pero no porque las Escrituras hagan esa diferencia. En las Escrituras encontramos que se nos habla de la obediencia de Cristo. Fue obediente hasta la muerte. En Romanos se nos dice que por la obediencia de uno, los muchos serán justificados. Por la obediencia de uno. No distingue, pero esta distinción que hacen los redactores de la Confesión de Fe está basada en nuestra necesidad. De tal suerte que en este único acto, el Señor imputa la palabra, ¿verdad?, la obediencia de Cristo a nuestra cuenta, como un todo. La obediencia de Cristo, como un todo. Por el único instrumento que es la fe. Por la sola fe, únicamente por la fe. Y nosotros obtenemos dos beneficios. Perdón de pecados y ser aceptados como justos delante de Dios. Dos beneficios. Y aquí, en base a estos dos beneficios, mis hermanos, quisiera que leerles solamente algo que ya vimos el domingo pasado. Vean, en estos dos beneficios, que Él perdona nuestros pecados y nos acepta como justos, significa que somos tratados como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado. En la ley, por ejemplo, la ley cuando nos dice no mentirás, implica dos cosas. Número uno, no mentir, obviamente. Pero número dos, decir siempre la verdad. Ambas cosas. Entonces, hemos mentido por un lado y no hemos hablado siempre la verdad por otro lado. Entonces, nos trata como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado. Eso es un beneficio. Porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea, pero no solamente somos tratados como siendo inocentes delante de Dios, lo que implica que ya no hay condenación en nosotros. Recordemos, ser justificados es lo contrario a ser condenados. Ahora, por otro lado, ya no hay condenación, pero por otro lado somos tratados como si siempre hubiéramos cumplido perfectamente con todo lo que la ley nos exige. Como si de nuestra boca siempre hubiéramos hablado verdad, hablando del mandamiento, de no mentirás. ¿Ven? Es lo que ambas cosas son necesarias. El perdón de pecados para ser salvados, para no ser condenados en el infierno, ¿verdad? Y el ser tratados como justos, ser tratados como si siempre hubiéramos obedecido necesario, ¿para qué? Para poder entrar a la gloria eterna. Entonces, esto solo es posible por la obediencia de Cristo a los mandamientos del Señor. Entonces, esto debe de quedarnos muy claro. Por medio de la justificación,
no solamente somos inocentes delante de Dios, sino que además somos justos delante de Dios. Y por lo tanto somos tratados como si nunca hubiésemos hecho algo malo, como si siempre hubiésemos hecho todo conforme a las exigencias de la ley. Somos tratados, ¿verdad? Es importante eso. Recordemos algunas cuestiones de la justificación. O sea, cuando somos justificados no se nos infunde bondad, ¿sí? O sea, no se nos hace personas buenas. O sea, no es una obra en nosotros, es un veredicto acerca de nosotros. Por eso es tan gloriosa esta doctrina, porque somos justificados solamente por la fe, aún antes de que hayamos hecho esa primer obra que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Eso da toda la gloria a Jesucristo, solo por la obediencia perfecta de Jesús. Y perdonados por completo, vimos un perdón completo de todos nuestros pecados, un perdón único una vez y un perdón que es eterno. Cosas que hemos visto, ¿verdad? Y leamos este párrafo 1. Dice: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándole la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Entonces, otra pregunta para ustedes, mis hermanos. ¿Sobre qué base Dios perdona nuestros pecados? Por la muerte de Jesucristo. Ajá, exacto. Entonces, ¿sobre qué base perdona nuestros pecados? Sobre la base de la obediencia de Cristo. En este caso, una obediencia que fue hasta la muerte. Pues porque en su muerte Él carga con el castigo que era de nosotros. Entonces Dios nos perdona. Ahora, ¿sobre qué base Dios nos acepta como justos? O sea, eso es la obediencia de Cristo. Ajá. Sobre la obediencia de Cristo. La que conocen como, la que se conoce, la que conocemos como la obediencia activa a todos los mandamientos de Dios. Por eso la diferencia que hacen los teólogos, repito, aunque en las Escrituras no encontramos esta diferencia, solo la obediencia. Pero lo que quiero que tengamos en mente es Cristo, 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 Cristo. ¿Sobre qué base nos perdona Cristo? Cristo es mi perdón. ¿Sobre qué base nos acepta Cristo? Es mi justificación. ¿Verdad? Cristo, ¿no? ¿Sobre qué base? Cristo. Solo Cristo, piensen solamente en Cristo. Él es la única base, Cristo, nada más. ¿Sí, mis hermanos? Precisando, solo la obediencia de Cristo es la base por la cual somos justificados. Ahora, ¿qué papel juega la fe en nuestra justificación? Es que pongamos la mirada en Cristo. Amén. La obra de Cristo. O sea, la fe es el único instrumento, ¿verdad?, que Dios usa como medio para justificarnos. Porque la fe quita los ojos de nosotros y los pone solamente ¿en quién? En Cristo. O sea, aunque las Escrituras dicen justificados por la fe, pero la fe no es la que nos justifica. La fe es el instrumento, es un don que Dios nos da, es un don por medio del cual Él pone, o Dios hace que pongamos nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Y Cristo es Él quien nos justifica, lo que ya vimos. Solo Cristo, la obediencia de Cristo. Precisemos esto, hermanos. Esto nos enfoca solo en Cristo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces demos vuelta y vamos a leer el párrafo 2. Iremos explicándolo en el tiempo que nos resta. Dice este párrafo 2. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor.
Si le podemos poner un título a este párrafo es la fe, el instrumento exclusivo de la justificación. Y dice ese primer enunciado: la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia, de nuevo, es el único instrumento de la justificación. Como hemos visto, la justificación por la sola fe es uno de nuestros distintivos de una iglesia reformada. Ser justificados solamente por la fe significa ser aceptados solamente por la justicia de Cristo. Dios nos imputa la obediencia de Cristo únicamente por medio de la fe. Dios no ha provisto ningún otro instrumento, ninguna otra gracia evangélica por medio de la cual nosotros podamos ser justificados. Solamente por la fe es que obtenemos la justicia de Cristo como un don de Dios. Es lo que dicen las Escrituras. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, la justicia de Dios por la cual somos justificados no tiene que ver nada con nuestras obras, nada con nuestra obediencia. Para que así fuera, nosotros debíamos de haber, como ya he mencionado, haber obedecido perfectamente la ley, lo cual nadie, ningún ser humano creado ha hecho, solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Y dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, dejando claro, ¿verdad?, nuestras obras de ninguna manera nos favorecen para que por medio de ellas podamos ser justificados. Repito, para eso se requiere una obediencia perfecta, solamente por la obediencia de Cristo. Por eso es que la justicia de Cristo no se puede ganar, solo la podemos obtener gratuitamente, como dice, por la gracia de Dios, mediante la fe. Entonces, vean, esta justicia de Cristo es provista por medio del Evangelio. Se ofrece a hombres indignos, nosotros, débiles, inútiles, hombres miserables, pobres en espíritu, desobedientes, muertos en pecados. Síguele agregando. Entonces vemos esa gran necesidad que tenemos de ser revestidos, únicamente por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y vean, la recibimos únicamente por la fe. Esa fe es la mano vacía de ese mendigo que solo acepta ese precioso regalo que Dios le da. Pero vean qué precioso, porque aún la misma fe es un don de Dios. Toda la salvación es del Señor. Un texto que nos dice claramente por qué somos justificados y por qué no somos justificados es Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, imposible, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sí. Entonces, este texto que leímos, Gálatas 2:16, afirma que no somos justificados por las obras y que sí somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Otro texto que afirma esto es Filipenses 3:8 al 9. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, aquí dice el apóstol, vean, era fariseo de fariseos, vean, fue instruido a los pies de Gamaliel, celoso, ¿verdad?, de su religión como fariseo. Pero él llega al punto y dice, yo en eso no puedo confiar en nada de eso puedo confiar para mi salvación. Por eso todo eso lo tengo por basura.
O sea, es imposible, no puedo confiar en nada que yo haya podido haber hecho, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Dice Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, su propia obediencia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A ver, ¿por qué somos justificados solamente por la fe y no por otra gracia, como la paciencia o el amor? Dice, somos justificados solo por la fe porque es el único medio consistente para que la justificación sea solamente por gracia. Si fuera por el amor o por la paciencia, nuestras obras intervendrían de alguna manera. Si hemos de ser justificados gratuitamente por su gracia, la fe es esa gracia salvadora que es perfectamente consistente con el hecho de que somos salvos aparte de nuestras obras. Somos justificados solamente por su gracia, aparte de cualquier cosa que hayamos hecho nosotros. Recibir la justicia del Señor por la fe se opone a ganarla por causa de nuestras obras, como dice Romanos 4 al 5. Pero al que obra, y en ese obra piensa paciencia, amor, obediencia, etcétera, ¿verdad? No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces sigo leyendo. En el acto mismo de la fe, el pecador renuncia completamente a sus obras, con el fin de recibir a Cristo y su justicia solamente por la fe. La justificación solamente por la fe le da toda la gloria a Dios, porque deja claro que los pecadores no tienen nada en ellos mismos ni por ellos mismos para poder atraer las misericordias de Dios. Y se magnifica la grandeza de nuestro Dios, su gracia, su amor, al justificar a aquel que es de la fe de Jesucristo. Amén, hermanos. Dice el siguiente enunciado del párrafo 2 del capítulo 11 de la justificación. Dice, sin embargo, hablando de la fe, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Hasta ahí. Siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Entonces lo que está haciendo aquí la confesión de fe es que conecta la justificación con todas esas virtudes salvadoras. O sea, nos está aclarando, la justificación nunca llega sola, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas virtudes salvadoras que acompañan a la fe? Bueno, podemos mencionar estas: arrepentimiento, humildad, obediencia, amor, paciencia, esperanza, gozo y paz. Y vean, hermanos, entender todo esto es entender que todo es por la gracia del Señor. Todo es por su gracia, ¿sí? Si nos arrepentimos es porque Él nos da el arrepentimiento. Ahorita vamos a ver específicamente a qué se refiere aquí la humildad. Pero sí, conforme a lo que vamos a ver, podemos ser humildes es solo por la gracia del Señor. Nosotros solo hay soberbia. Si somos obedientes a sus mandatos es solo por la gracia del Señor. Nosotros solo hay desobediencia. Si podemos amar a Dios y al hermano es solo por la gracia del Señor. En nosotros, me refiero a nosotros, el viejo hombre, solo hay odio, paciencia, la esperanza, gozo y paz. Entonces cuando nos sintamos faltos de alguna de estas gracias, tenemos que pedirle al Señor que nos dé su gracia en cada una de estas áreas. Entonces la fe nunca se recibe aparte de estas gracias. Y la fe es como esa gracia, vean, que fortalece a todas estas, llamámosle así, gracias hermanas. La fe es la que las fortalece. Por eso es tan importante pasar tiempo en la Escritura, llegando a encontrarnos con el Señor Jesucristo, que nuestra fe crezca. Y a su vez se van fortaleciendo esas otras gracias del Señor en nuestras vidas. ¿Sí, mis hermanos? Entonces vamos a ver con algunos textos estas virtudes salvadoras. Arrepentimiento. Y esta ya la hemos visto. Ya vimos el capítulo del arrepentimiento para vida, ¿verdad? El Señor concede arrepentimiento. Y nos ha concedido arrepentimiento con el fin de abandonar nuestros pecados y abrazar a Cristo por medio de la fe. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La humildad. En este sentido, la humildad. Se nos concede también la humildad para estimar como pérdida todas aquellas cosas en las cuales antes poníamos nuestra confianza con el fin de ganar a Cristo. ¿Sí, mis hermanos?
lo que dijo el apóstol Pablo. Estimamos todo como pérdida. Nada vale para ganarnos el favor del Señor. En esa es la humildad, humillarnos ante nuestro Señor Jesucristo. Solo tu obra en la cruz. O sea, solo en eso está mi gloria, en tu obra. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como pérdida, como algún medio para ganarme el favor del Señor. La obediencia. No solamente se nos ha concedido que creamos en Cristo como nuestro Salvador, sino que también obedezcamos a Cristo como nuestro Señor. No solamente reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, reconocemos a Cristo como nuestra cabeza, como nuestro Señor. No solamente tenemos una sola fe, también tenemos un solo Señor. Y llega junto, porque muchos han enseñado, bueno, Dios ya lo salvó, ahora falta que Jesús sea su Señor. Para justificar esos estados en los que alguien que supuestamente fue salvado sigue viviendo en la carne. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen para justificar eso? Bueno, es que Dios lo salvó, ahora falta que llegue como Señor. No, nuestro Señor llega completo. Por eso es que la fe siempre viene acompañada ¿de qué? De estas gracias salvadoras. Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El amor, obviamente, hemos visto. El amor es del Señor, Dios es amor. El amor es Dios, es quien nos da esa capacidad cuando nos hace nuevas criaturas, de amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Se nos ha derramado el amor de Cristo en nuestros corazones y ahora por medio de esta gracia salvadora podemos amar a aquel, con mayúsculas, a Dios, a quien antes aborrecíamos, aquel de quien antes éramos enemigos. Podemos servir a Cristo por amor a Cristo, por el amor que vemos en las Escrituras que Él ha dado por nosotros. Aquí podemos mencionar muchos textos, como estamos estudiando en Primera de Juan. O sea, hemos aprendido que nosotros no le amamos primero, sino que Él nos amó primero, Dios, y entregó a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. La evidencia de que Él nos ama cuando éramos sus enemigos y merecedores de su gracia, merecedores del castigo eterno. Él por amor a nosotros castiga a su propio Hijo. Ahí vemos el amor de Dios por nosotros. El amor, una gracia del Señor. 1 Pedro 1, 7 al 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este gozo inefable y glorioso es esa expectativa que tenemos de que Él venga por segunda vez, hermanos. La paciencia. Se nos ha concedido también la paciencia para soportar las dificultades y las aflicciones en esta vida hasta que estemos con Cristo en su gloria, mis hermanos. Segunda a los Tesalonicenses 1, 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. He tratado de poner versículos donde se ve que van acompañadas. Estas gracias salvadoras van a acompañar a la fe. Estamos diciendo que la fe nunca llega sola. La esperanza. Se nos ha conseguido una esperanza que nos da un fortísimo consuelo, porque Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, y Cristo vendrá por nosotros para que estemos con Él para siempre. Solo Jesús, solo Cristo es nuestra esperanza de gloria. Aquí viene este texto, primero los Tesalonicenses 1, 2, 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Finalmente el gozo y la paz.
no solamente esperamos con gran expectativa el retorno del Señor Jesucristo, sino también con gran gozo y con gran alegría en nuestros corazones. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y se nos ha concedido que podamos gozarnos en Él, con una alegría y una paz eterna. Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén, mis hermanos. Ahora leamos nuevamente este siguiente enunciado, pero haciendo énfasis en la parte final. Lo leo completo, dice, hablando de la fe salvadora. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Ahora nos vamos a enfocar en esta otra parte. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. O sea, aquí en este segundo enunciado del párrafo 2, en esta última parte, nos dice que aunque somos justificados por la sola fe, esa fe nunca viene sola. ¿Sí, mis hermanos? Ahora va a hacer énfasis en las obras, que se derivan de todas las otras gracias salvadoras que ya vimos. Pero todo eso nos va a mover a actuar de forma piadosa. Entonces, preguntan, hermanos, ¿es posible que un hombre pueda continuar viviendo en maldad, desprovisto de cualquier fruto de santidad, e ir al cielo por causa de su fe? No. Estamos ahí definiendo una fe que es muerta. ¿Sí, mis hermanos? No es posible. La sola fe justifica, sí. Pero esa sola fe siempre llega acompañada de otras virtudes salvadoras, como ya vimos, como el amor y la obediencia. De tal manera que esa es la manera en la que un cristiano puede dar testimonio de que verdaderamente ha creído solamente por la fe en Jesucristo. De ninguna manera podemos confiar en nuestras obras para nuestra justificación. Pero la verdadera fe siempre nos debe conducir a la piedad. De nuevo, Dios a todo aquel que salva también lo santifica. Una fe salvadora siempre va a venir acompañada de arrepentimiento. Y siempre va a venir acompañada de una vida transformada, de una vida que dé frutos. Aquí está. Una fe que no conduce a la piedad es una fe que está muerta. Como dice Santiago 2:17-24. Por eso dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí necesito hacer una precisión, la cual hicimos también, creo, no sé, hace un par de domingos o no, pero hay que hacerla. Y aquí está escrita, se las leo, dice, no existe ninguna contradicción entre lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Pablo está argumentando en contra de la justificación basada en las obras. Pablo dice que nadie es justificado por medio de su propia justicia, por medio de sus obras. Vean, son argumentos distintos, ¿verdad? Por otro lado, Santiago argumenta que todo aquel que ha sido justificado por la fe debe de producir buenas obras. De ninguna manera Santiago está diciendo que somos declarados justos por medio de nuestras obras. Lo que está diciendo es que debe de haber una evidencia práctica en nuestras vidas para que podamos tener certeza de que realmente hemos creído y que hemos sido justificados por esa sola fe y la evidencia en los frutos de justicia. ¿Sí, mis hermanos? Otra precisión sobre este texto que acabamos de leer. Santiago 2:17, cuando dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. También nos alerta sobre el peligro de confiar en alguna decisión por Cristo y afirmar que se tenga un lugar asegurado en la eternidad sin que haya una evidencia de transformación en la vida de la persona.
La persona que piensa así vive en un engaño muy peligroso. Va camino al infierno. Y él asegura que va camino al cielo. ¿Por qué? Porque tiene fe en su decisión. Pero al ser una fe falsa no tiene fe en Jesucristo, lo que hemos estado viendo. De nuevo, las obras dan testimonio de nuestra fe depositada en Cristo. Esto grabémoslo muy bien. No somos salvos por obras, pero sí para obras. Y este texto, hermanos, tan conocido por nosotros, pero vemos estas dos verdades aquí claramente. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, claramente, ¿verdad? Para que nadie se glorie. Pero gracias a Dios por el Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Es la obra de Dios en nosotros, una obra maravillosa, de la cual estaremos meditando en el mensaje. El nuevo nacimiento, un milagro del Señor. Es Él, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Y nuevamente, otro texto, podemos agregar varios, otro texto. En Romanos 8:29 vemos que el propósito para el cual fuimos predestinados es ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El propósito del Señor, el propósito de Dios, nos predestinó para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para ser santificados, para que podamos ser santos como Cristo es santo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para ser santos como Él es santo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces la fe genuina y salvadora es un don de Dios, y es una fe que obra por el amor a nuestro Señor y a nuestros hermanos. Si decimos creer en Jesús, pero no existe un testimonio evidente en nuestras vidas, es imposible asegurar que tenemos vida espiritual y que hemos sido justificados. Pero gloria al Señor, ¿verdad, mis hermanos? Si nuestra fe no es una fe muerta, si no es una fe estéril. Gloria al Señor si nuestra fe ha producido fruto para la gloria del Señor. Y toda la gloria para Él. Amén. Cerremos.